Son ustedes mi memoria. Gracias. Entonces, habíamos quedado en esto y les puse esto como una tarea opcional. Ahora se los voy a cambiar y ya les voy a decir que no sea opcional, que sea obligatoria para que todos la hagan. ¿Sale? Es esta tarea, trabajo en clase. ¿Y qué les parece si hacemos una cosa que es cambiarle, editar, y le ponemos fecha? ¿Para cuándo la quieren? Ya me lo entregaron 7 personas. ¿Para cuándo la quieren? ¿Lo están viendo? Para la siguiente clase estaría bien. Sí, ¿Para está la bien. siguiente? Sí, yo ¿La creo que sí. siguiente? Sí, porque me gustaría discutir algunas cosas con ustedes al respecto. Entonces es importante. Entonces lo vamos a poner para la siguiente clase, para el 29, ¿les parece? Sí, Nora. Sí, profesor. Órale. Entonces lo dejamos así. Sí me interesa porque quiero discutir, porque a veces lo que necesitamos es cerrar partes para que y ver los errores principales. Ahorita les voy a decir algunas de las cuestiones que deben de considerar, sobre todo en la parte de los isómeros. Voy a repasar muy rápidamente eso para que vean las consideraciones que deben de hacer. ¿Sí? Entonces nos vamos a la parte de nomenclatura de isómeros y vemos lo necesario para poder hacer la tarea bien, y si acabamos pronto, empezamos el siguiente tema. Si no, lo seguimos discutiendo. ¿Sale? Bueno, ven la presentación, ¿verdad? Ya la ven en grande. Sí, profesor. Vale. Entonces, ya lo que lo que vemos aquí es la parte de isomería. La parte de isomería es muy importante porque las propiedades de los isómeros tienen propiedades muy diferentes unas de otras a veces. Y esa parte, pues repercute en las propiedades, y lo que a nosotros nos interesa es modular o entender o ver las propiedades de los elementos, de los compuestos, más de los elementos, no, de los compuestos de coordinación. Y eso depende, como cualquier molécula con cualquier compuesto químico de la isomería. Nada más que nosotros en la isomería pues se complica bastante, ¿no? Se complica bastante porque pues ya tenemos fórmulas más complejas. Es decir, si nosotros veíamos una fórmula de estas, pues la fórmula mínima, aquí me faltaba uno, cobalto, me faltaba el nitrógeno y no lo corregí, y ya me lo habían dicho. Bueno, tenemos la fórmula mínima y pues ver la fórmula estructural pues es diferente, porque tenemos que ver la estructura, y en el centro metálico la estructura alrededor del metal central es muy importante. Entonces teníamos todas estas isomerías, vamos a verlo muy rápidamente, porque cuando yo les pongo, por ejemplo, un compuesto cuadrado, hay veces que nada más ven si es isotrans o si isomería óptica, pero no siempre ven si es cuadrado o tetraédrico. Entonces, por ejemplo, si tienen una posibilidad de compuestos donde el anión se coordine o no se coordine, o puede ser un ion nada más. Entonces, todas esas partes, los solvato también no son importantes de considerar. ¿Sí? Entonces, todos los tienen que considerar. Entonces, mi primera sugerencia es, primero vean la isomería geométrica. Si es tetraédrico, si es cuadrado, si es pirámide cuadrada, si es bipirámide trigonal, si es octaédrico, que puede ser. Cuando chequen la isomería, lo primero que tienen que ver es, por ejemplo, si tienen un número de coordinación 4, voy a cambiarle el color para que se note más. Si tiene un número de coordinación de 4, ¿sale? Pues puede ser tetraédrica o puede ser cuadrada, ¿sí? Si tiene un número de coordinación de 5, puede ser una pirámide de base cuadrada o puede ser una bipirámide trigonal. Y la octaédrica generalmente es un octaedro. Eso no hay mucho pierde. Pero entonces, y dentro de cada una vamos a tener diferentes isomerías. Cuando yo tengo un cuadrado, pues puedo tener, si es un cuadrado, puedo tener el cis o el trans, ¿sale? Si es una pirámide de base cuadrada, pues puedo tener cis y trans. Si tengo una pirámide
una bipiramida trigonal, pues también puedo tener, vamos a tener dos tipos de unión, los ligantes que están a 120 grados, los que están a 90 grados y los que están a 180 grados. Esto ya lo vimos, entonces simplemente estoy recordando mucho más. Entonces tienen que ver todas las posibilidades que tienen. Yo lo que les recomendaba es que agarraran un trocito de plastilina y unos palillos y a lo mejor les pusieran con un plumón la punta o la mitad del palillo en color otro para que distingan los ligantes. Y eso es lo más barato y lo más eficiente porque comprar bolitas de unicel funciona muy bien, pero se rompen muy rápidamente las bolitas de unicel y no funcionan. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, con la isomería geométrica, con los octaedros, tenemos dos posibilidades. Tenemos varias posibilidades. Cuando no presentan isómeros geométricos o cuando sí lo presentan, cuando tiene 4:2, 3:3 o 2:2 y 2. Y con eso vamos a tener diferentes posibilidades. Pero primero tienen que determinar si es un octaedro, si es un tetraedro, si es un cuadrado, etcétera, dependiendo del número de coordinación. Pues es muy importante. Cuando tenemos un octaedro, que es la geometría más común y corriente de todos los compuestos de coordinación, tenemos 3 y 3, y lo que vamos a ver es que podemos tener la meridional o la facial, la FAC o la MER, ¿sale? Facial porque es una cara del octaedro, es una cara del octaedro. Esas rayas es el error del mouse. Y la meridional es como si esto fuera un planeta, sería el meridiano, ¿sale? Sería un meridiano aquí. Déjenme borrar todo porque ya se ve muy feo. Si esto fuera un planeta, pues el meridiano sería algo así, que sería como esta, ¿sí? Entonces tenemos la FAC y la MER. Y luego la isomería óptica, pues esto se da en tetraedros y en octaedros. Y esto lo ven muy bien si arman las cosas y lo pueden superponer o no. Y vaya, tienen que ver todos los tipos de isomería. Aquí está, las presentaciones están en AMID. ¿Está funcionando AMID? Creo que sí, ¿verdad? Sí. La presentación está en AMID. Recuerden, si entran a AMID, pueden buscar por mi apellido Gracia y ahí salen el de inorgánica y el de coordinación. Son los dos cursos que normalmente doy. Y ahí les sale, ya las presentaciones están ahí. Y igual está grabado esto, en la clase anterior lo expliqué más y lo está grabado en el Claro. Ahora vamos con la nomenclatura. Esto es lo que nos habíamos quedado la vez pasada y recordando un poco. Como les decía, la nomenclatura a mí me parece que la nomenclatura es imprescindible, es algo vital en la química, aunque es aburrido y a veces se complica mucho. Pero tenemos que tener una pequeña idea de cómo es la nomenclatura. Entonces, los ejercicios que les dejé son muy simples. Ahorita los vamos a ver en cuanto a nomenclatura. Entonces, quien organiza la nomenclatura es la IUPA, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿sí? Y aunque esta convención se acepta comúnmente, a veces hay variantes, ¿sale? Y son variantes históricas. Ya les comentaba en la clase pasada que si nosotros nos vamos a libros viejos de química, yo los invito a que cuando esté abierta la facultad se vayan a la biblioteca y vayan a la sección de química general y vayan a los libros más viejos que vean. Y hay unos libros de los años 30 o 40 en español y esos libros eran editados en España. En aquel entonces España lo que quería era tener su propia nomenclatura en español como la tenemos, y no en inglés como lo tenemos actualmente, porque no, entonces yo digo cloruro de sodio, ¿sí? Y yo escribo NaCl. Entonces siempre escribo primero el catión y luego el anión, aunque cuando yo lo nombro, el nombre del compuesto, primero pongo el anión y después el catión. Y eso es porque nosotros lo hacemos así en español, pero en inglés es diferente. En inglés lo que tenemos es que dicen sodium chloride. Primero ponemos el catión y luego ponemos el anión. En español no. Entonces eso lo tenemos que considerar también aquí para compuestos de coordinación. Y eso lo tenemos que poner cuando son iónicos. Lo tenemos que poner exactamente equivalente. Ahora, hay ciertos grupos, como el ion cianuro, que no decimos
no se dice cianuro como tal, sino ciano o cian. Y se ponía el número con letra ciano, ferrato, 2 de potasio. Y muchos autores siguen diciéndole, ese es el nombre actual de la IUPAC. Ahorita vamos a ver por qué. Pero muchos como autores le siguen refiriendo como ferricianuro o ferrocianuro. Yo cuando se iba en la prepa y alguna vez nos mandaron una tarea, nos mandaron comprar ferrocianuro de potasio en la farmacia de París. Y me fui a la farmacia de París, Salvador 85, Centro Histórico. Ahí está. Y cuando llegamos ahí a la farmacia, llegué a la farmacia de París, ahí pues sí, evidentemente ahí estaba el, ¿cómo se llama? Me dieron el polvito ese, un polvito amarillo muy bonito, y después había mucha gente, y la mayoría de la gente estaba comprando un montón de cosas para hacer cremas, shampoos y cosas por el estilo. Ahí venden de todo eso, muy interesante. Si no han ido, vale la pena que un día se den una vuelta, es parte de nuestra cultura de la Ciudad de México. Y en esta parte de la, de ahí, lo que no se da uno cuenta es que si yo echaba eso en medio ácido, pues el cianuro se formaba ácido cianhídrico y podía ser mortal. Entonces, a veces las cosas venden cosas bastante peligrosas sin saber, ¿no? Hay muchos ejemplos de nomenclatura donde son los nombres, la sal de Reineke o la sal de Magnus o la de 6, se siguen llamando así, aunque sus nombres oficiales no son. Entonces, algunas cosas históricas vale la pena saber cuáles son, pero son pocas realmente. Entonces, es importante la nomenclatura más de la yupa. Hay quien pone los nombres de los complejos, esto creo que ya lo habíamos mencionado, entonces le pone el color purpúreo, aunque no sea realmente púrpura, sino simplemente por su fórmula, ¿no? Pero eso pues son reglas muy básicas que ustedes lo pueden ir viendo, las que no son oficiales, sino que son las tradicionales, pero son muy pocas, entonces vamos a ver las que sí son oficiales, que son la nomenclatura de la IUPAC. Y en la nomenclatura de la IUPAC, como ya sabemos, se pone el ion complejo, es decir, lo que está coordinado dentro de unos paréntesis cuadrados, y la carga o el contraion. Entonces, al escribir la fórmula de un complejo, el átomo central se pone primero. Entonces, siempre ponemos primero el átomo central. En este caso es hierro. En este caso es hierro. ¿Sí? Aquí. Entonces se pone primero y luego ya se empiezan a poner los ligantes. Para nombrar el metal va al final. Entonces, si yo pongo que tengo 6 cianuros, se dice hexaciano, porque tengo 6 cianuros, ferrato 3. Se pone hexaciano, ferrato 3. Y se pone ferrato porque es aniónico, ¿sí? Es como el sulfato, el nitrato, el fosfato. Acaba en ato cuando son aniones. Si no son aniones, no termina en ato. Entonces, saber la carga de la esfera de coordinación es muy importante. Por eso en la clase lo primero que hicimos fue determinar los estados de oxidación y saber cuáles son las cargas y todo eso, porque si no, no los podemos ni nombrar. Entonces, cuando son aniónicos, importante, lleva la terminación ato el metal. Y el metal se nombra al final, ferrato. Y luego el estado de oxidación, entre paréntesis, es una regla de nomenclatura de la química inorgánica básica. Si esta distinción en los, se hace para poder nombrar sistemáticamente los ácidos correspondientes. Si ustedes ponen un sulfato, el ácido es el ácido sulfúrico, entonces termina en ico. Aquí normalmente en los compuestos de coordinación no se forman los ácidos correspondientes, es decir, el contraión, nunca, es muy difícil que vaya a ser el protón. Es decir, yo puedo tener contraión aquí, cuando son negativos, yo puedo tener el contraión protón, pero casi nunca me voy a encontrar, hay casos, sí hay casos, pero son muy raros, donde el contraión puede ser el protón. Si se fijan, cuando es aniónico, podría tener esto. Entonces, para diferenciar lo nombrado, aquí tendría que poner, en lugar de la terminación ato, la terminación ácido hexacionoférrico. Tendría que tener la terminación ico. Esto casi no pasa. ¿Por qué el contraión
positivo, el protón, casi nunca sucede eso en compuestos de coordinación. ¿Quién me puede dar la respuesta? A ver, aunque sea por el chat. Piénsenlo, a ver. Pregunta de examen, ¿eh? Estamos viendo la pregunta de examen. Se lo pongo por el chat. ¿Por qué el contraión H más no es común? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Alguna idea? Jóvenes, cooperen, ayúdenme. No se duerman. Porque solo tiene carga +1 y pues es el primer elemento de la tabla periódica. Pues no, pues el potasio también tiene +1. ¿Y qué tiene que ver que sea la primera elemento de la tabla periódica? Puede ser que reacción. A ver, primero, ¿quién estaba hablando ahorita? Yo, Lenny. Ah, bueno, Jenny. no sé si el otro chavo. Acaba de completar la idea y luego había alguien más que estaba cooperando. Creo que yo. Porque reacciona fácilmente. ¿O cómo No sé, reacciona? es lo que creo. Sí, reacciona, pero ¿qué pasa? Recuerden, cuando los ligantes que son bases, ¿sí? Por ejemplo, CN es menos. Y tiene equilibrios de protonación. Si yo lo asocio con un protón, hago esta reacción, lo que voy a obtener es HCN. Oye, CN, HCN, ¿lo ven? Entonces tienen un equilibrio de protonación con un pK. Si el valor de la constante de equilibrio con el protón es mayor que la constante de asociación con el metal, en equilibrio, se va a romper el complejo. Si no es así, no. En cambio, los contraiones como potasio, sodio, litio, cesio, calcio, etcétera, los que son positivos, no tienen un equilibrio fuerte con la unión con el anión. Son normalmente electrolitos fuertes, pero con el protón no suelen ser electrolitos fuertes, suelen tener un equilibrio. Vamos a poner otro ejemplo. Si ustedes tienen un amoníaco y le ponen un H+, van a formar inmediatamente una cosa que se llama el ion amonio, ¿sale? Me odio el... Déjenme ponerlo en el pizarrón, porque si no, con el error que tiene el PowerPoint, pues tienen NH3, y si le agregan un protón, esto es un equilibrio que está así, y tiene una constante de equilibrio. Y lo que van a formar es NH4 más. ¿Cómo se llama este equilibrio? La constante, Ácido Val. la constante de acidez, ¿sí? Entonces, si yo le pongo el cianuro, va a ser lo mismo. Vamos a tener un equilibrio que va a depender de su constante de acidez para formar el ácido cianhídrico, ¿sí? Y si formamos el ácido cianhídrico, se protona. Si la constante de unión de la K es mayor, bueno, la inverso del K es mayor que la constante de asociación metal-ligante, se va a romper el complejo de coordinación, si no, no. Entonces, pero si yo pongo un cianuro y yo le pongo otro catión que no sea el H+, para la formación de el KCN, el cianuro de potasio, este equilibrio está totalmente desplazado para acá, porque este es un electrolito fuerte, es decir, no se asocia fuertemente con el cianuro. Todos los contraiones, como los halogenuros, los alcalinos o los alcalinotérreos, forman electrolitos más o menos fuertes, que lo que sucede es que se disocian totalmente. El protón no. Entonces el protón, moraleja,
por la asociación con el ligante, puede destruir fácilmente el compuesto de coordinación. Si yo quiero romper un compuesto de coordinación, le echo ácido. Y si no se rompe, se lo echo más concentrado. Y si no se rompe, se lo echo súper concentrado y generalmente lo rompo, a menos que la afinidad del ligante por el metal sea más grande que la de esto. Es decir, si yo tengo un metal más un ligante, el ligante normalmente, y si yo pongo un metal que es un catión metálico, y yo le pongo algo a competir, que es el protón, más este mismo ligante, quien gane, quien se quede con el ligante, pues va a depender de la afinidad del protón y del metal. Y ahí estamos intermedios. Hay veces que los metales tienen mayor afinidad y hay veces que el protón tiene mayor afinidad. Entonces, por esa regla de 3, es importante que consideremos el protón. Y esto normalmente no viene en los libros considerado de esa manera. Permítame un segundo, ¿sí? Perdón, un detallito. Entonces, no vienen normalmente en los libros considerados estos equilibrios y luego pretenden que todo el mundo adivine que los compuestos de coordinación no siempre son muy estables en medios ácidos ni por cuál es la razón, ¿vale? Entonces, esa es la razón básicamente, es una competencia entre ¿cómo se llama? El protón y el metal, porque ambos son ácidos de Lewis, el protón y el metal, ¿vale? Bueno, entonces regresemos a la nomenclatura. Se pone primero para el nombrado se pone un metal, y si es aniónico, esto se le pone la terminación ato. Aquí está. Con distinción de los aniones para hacer lo de los ácidos, por eso salió todo esto. Si el complejo es neutro o catiónico, como el caso de por ejemplo, todos los acuos son catiónicos generalmente, si nada más tienen aguas. Entonces ya no se le pone la terminación ato, sino nada más se le pone la terminación, el nombre del metal tal cual. Por ejemplo, hexa, acuo, hierro 2. ¿Sale? El estado de oxidación formal del metal central se indica con número romano entre paréntesis. Los romanos no tienen 0, entonces le ponemos el 0 artificialmente, ¿no? Si llegamos a tener 0, por ejemplo, los compuestos de rodio, rutenio, muchos elementos, sobre todo de la segunda serie de transición, cuando los coordinamos con cosas como monóxido de carbono, pueden llegar a tener estados de oxidación 0, ¿sí? Estabilizan los estados de oxidación 0, y entonces tenemos que indicarlo, pero como no es romano, pues vamos así. Los números de oxidación negativos son muy raros en química y coordinación, los números de oxidación negativos, pero tenemos que ponerle el negativo en romano. Entonces es una contribución a la numeración romana, poner los negativos, porque los romanos originalmente no ponían negativos. El nombre de una palabra, de una especie compleja, se describe como una sola palabra. Y la fórmula se representa primero los ligantes positivos, luego los neutros y luego los negativos, ¿sí? Pero al escribirlos, el nombre de los complejos se escribe en una sola palabra. Entonces, en la fórmula se presentan primero los ligantes positivos, luego los neutros y luego los negativos. Es importante. Ahí me pasé. Y si los ligantes del complejo son moléculas neutras, su uso es un nombre normal, excepto para el amoníaco, que se escribe amín, el agua, que se escribe acuo, que esos son los que ya hemos visto, ¿no? Hay ciertos ligantes normales que no se le ponen agua, no se le dice hexagua, ni hexamoníaco, se llama amín y acuo, y eso pues por razones históricas, simple y llanamente, no tiene ninguna otra explicación. Si ahora nosotros pasamos a la siguiente, los ligantes son negativos, sus nombres terminan con la terminación O. Al listar los ligantes, primero se escribe los negativos, después los ligantes neutros y finalmente los positivos. Dentro de cada clase se pondrán en orden de complejidad, primero los simples y después los complicados. Entonces, por ejemplo, este es aniónico y este es aniónico, ¿sí? Entonces le ponemos bromo, nitro, tetramín, cobalto 3, siguiendo las reglas anteriores. Entonces, esto de la nomenclatura es seguir esta serie de reglas. Entonces, mi consejo es,
vayan viendo cada compuesto y siguen las reglas. Y ahorita vamos a ver cuáles son los compuestos que tienen que ver. En general, las moléculas neutras se nombran empleando el nombre de la molécula, aunque existen algunas excepciones. Y las excepciones ya son las que les había dicho, el acuo, el amín. No se dice monóxido de carbono, se le llama carbonilo a este grupo, y este es uno de los grupos importantes en la química. Y el nitrosilo también, ¿sale? Si el ligante puede unirse al metal de varias maneras, debe indicarse el átomo, cuando está coordinado. Hay muchos ligantes que tienen más de un átomo donador, y si tienen más de un átomo donador, hay que indicar cuál es el átomo que está coordinado. Por ejemplo, en el caso del nitro, del nitrito o del tiocianato, se le pone nitro cuando está coordinado por el nitrógeno, por eso se le llama nitro, y cuando está el nitrito, recuerden que el nitrito es un nitrógeno, oxígeno, oxígeno negativo, por aquí. Entonces, si cuando está coordinado por el oxígeno se llama nitrito, como el ion, como el nombre del ion. En cambio, el tiocianato, tío quiere decir azufre. Entonces le pone cuando está coordinado por azufre se le dice tío. Y cuando está coordinado por el nitrógeno se llama isocianato. O isotiocianato también se le llega a conocer. Pero es el iso, lo que se conoce para decir que está coordinado por nitrógeno. Cuando varios ligantes se coordinan en el mismo átomo central, se tienen dos casos. Si los ligantes son simples, el número de ligantes unidos se indica por los prefijos latinos. Mono, di, tetra, penta, lo normal. Mono, diacuo, triacuo, etc. Amín, pentamín, hexamín, etc. Pero ya las moléculas que son más grandecitas, un poco más grandecitas, y me estoy refiriendo a pocos átomos más. Por ejemplo, la etileniamina ya es más compleja porque ya tiene una cadena de 4 átomos, 2 nitrógenos y 2 carbonos. Ya tenemos que cambiar la nomenclatura. Y en la nomenclatura se tienen los prefijos para asignar la estructura, que se emplean los prefijos griegos bis, tris, tetraquis, pentaquis, hexaquis. Entonces yo tengo la etileniamina, que ya la considero más complicada, se le pone trisetilendiamina, no trietilendiamina, se le pone trisetilendiamina porque ya es complejo. Se le pone bis-trifenilfosfin, no se le pone no se le pone ditrifenilfosfin, se le pone bis-trifenilfosfin. Entonces, en el 2 y el 3 se le pone el bis y el tris, y luego viene el número romano con el sufijo quis, tetraquis, pentaquis, hexaquis, heptaquis, ¿sale? Podemos tener muchas otras posibilidades. Si hubieran grupos formados puente entre los dos centros, se pone la letra griega, nu, para decir cuáles son los que están puenteando. Si se fijan, aquí es nu amido, porque hay un grupo amido puenteando, y nu nitro, porque hay un grupo nitro puenteando. Entonces, este tipo de cosas es importante utilizarlas porque muchos de los elementos de los ligantes que pueden tener en una esfera de coordinación pueden funcionar como ligantes terminales o como ligantes puente. Entonces tienen que considerarlo en el nombre cuáles son los que están puenteando. ¿Sale? Ahora, un átomo puede tener dos átomos, un ligante puede tener 2 o más átomos para coordinarse. Este es un caso muy bonito, que es el caso del etileno. ¿Saben cuál es el etileno? Esta cosa. Tiene un enlace sigma aquí, de acuerdo a los orbitales moleculares que ya vimos en química orgánica y vimos en química general, inorgánica 1 y química orgánica, no sé cuál, en qué orgánica, tiene un enlace sigma y tiene un enlace pi. Este enlace pi, ¿qué es lo que quiere decir? Que tiene permítanme un segundo para poner aquí, que tiene un sistema pi. Este sistema pi proviene de un orbital p aquí y un orbital p aquí, que en realidad están deslocalizados y están así,
¿Sale? Odio el... Voy a ponerlo en el pizarrón, porque si no, no nos vamos a enterar. Si yo veo el etileno, hay ligantes que tienen esta característica. Todos los que tienen dobles ligaduras pueden actuar como donadores pi. ¿Qué quiere decir el que sea donador pi? Que tiene un sistema de electrones que está deslocalizado fuera del plano de la molécula. Entonces, cuando viene un metal, el metal puede interaccionar con los sistemas estos. Entonces, cuando dos átomos del mismo ligante están donando hacia el metal, normalmente se le pone la eta para la nomenclatura. Y funciona así. Entonces, por ejemplo, un caso muy típico, muy típico en química, de los más comunes y corrientes y los más explorados, es el ciclopentadienilo. El ciclopentadienilo se le pone aquí doble, se le quita el protón de aquí y aquí tiene una carga negativa. Entonces, lo que sucede es que el ciclopentadienilo es un ciclopentano y así, y luego tiene deslocalizado aquí todo un sistema aromático con este electrón que tiene aquí adicional, y este sistema hace que sea, si lo veo de lado, tengo un sistema pi, que pongo el metal, este es el anillo visto de lado, el anillo visto de lado, este es el anillo, y se coordina por acá, ¿sí? Y se forman sándwiches, una especie de sándwich. Esto es el pan nuestro de acá de química organometálica. Entonces, es muy importante que yo considere para la nomenclatura la letra eta para decir cuáles son los átomos que están pegados ahí. Entonces, eta 2 quiere decir que hay 2 átomos de carbono están en el etenoplatino, ¿sí? Entonces, si se fijan, cada vez estamos complicando más las cosas. Tenemos muchos tipos de ligantes y algunos de los ligantes pueden hacer cosas como estas, que un par de átomos son los que esté donando, no solo un átomo. En caso de tener isomería geométrica es necesario indicarla. Recuerden también que en nuestro lenguaje el nombre de la especie catiónica compleja no siempre va después de la especie aniónica, que es lo que mencionaba hace un rato. Esas son las reglas. Entonces, para lo cual, yo lo que les pido es que veamos lo siguiente. Vamos a ver ¿Están viendo el ejercicio? Ya hay 7 personas que me entregaron ese ejercicio. Vamos a explicar de qué se trata. Esta pregunta, ¿de dónde la saqué? Esta pregunta la saqué de un examen. Y la saqué de un examen. Y entonces, si ustedes saben responder la pregunta, no les voy a poner esta misma pregunta, les voy a poner con otros compuestos de coordinación. No soy tan barco, aunque lo quieran. Pero la misma pregunta les voy a hacer. Si ustedes saben responderme esta pregunta bien, pues ya la hicieron, ¿no? Dice, de los siguientes compuestos, el A, B y C, decir todos los posibles isómeros. Y comentar el isómero y dibujar, es decir, me van a tener que escribir los isómeros, me los van a tener que dibujar en una hoja de papel. Los pueden hacer en computadora, pero en computadora es mucho más complicado. Entonces, mi recomendación es hacerlos en una hoja de papel y luego escanearlos. Los pueden escanear de muy diversas formas. Lo pueden escanear o con un escáner o con el teléfono, que será lo más fácil. Y hay muchas aplicaciones gratuitas para escanear con el teléfono. Yo les recomiendo una que es gratuita y es muy buena, porque hay algunas que luego les meten propaganda que si no compran, no funciona. Y es el Adobe Scan. La compañía Adobe tiene muchos productos como el Acrobat, y esa compañía tiene un Adobe Scan para Android y también para iPhone. Entonces, ya sea que tengan cualquiera de los dos teléfonos, lo pueden hacer. Y generan un PDF. Mi recomendación es, si generan el PDF,
que sea con la foto, con el color original, no le cambien el color porque luego les borra un montón de cosas que no se ven. Por ahí tengo un par de tareas que no se ven bien los números y es porque el escáner les modificó el color. Díganlo que lo conserve original y lo mandan. Lo que les trato de pedir es que no me manden fotografías, porque si me mandan fotografías, a lo mejor si hacen 5 páginas, me mandan 5 imágenes. Entonces, estar controlando 5 archivos diferentes es bastante latoso. Entonces, por favor, ¿cómo se llama? Entonces, se complica mucho. A ver, me están haciendo una pregunta de las... vamos a regresar un poco a las diapositivas porque me están haciendo una pregunta. Si hay deslocalización. ¿En cuál? ¿En la del pizarrón? Sí, justo esa. Ah, vamos al pizarrón. Sí, efectivamente hay deslocalización. Aquí es por eso lo puse así en circulito. En los ciclopentanilos hay deslocalización y aquí hay deslocalización en la nube electrónica de todos. Si nosotros vemos un sistema pi, el sistema pi es un enlace sigma y luego el enlace pi es una nube arriba. Si yo tengo un anillo como el benceno, que está deslocalizado, que es aromático, yo lo veo así, por eso le pongo un circulito, porque yo puedo ponerlo. Las dobles ligaduras, así, 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 o las puedo poner así. Y yo lo que veo es un promedio en la vida real. Yo puedo ponerla así, así o así. Entonces yo lo que veo es un promedio, es decir, estas dos están en equilibrio y el resultado final es lo mismo. Y Pero entonces en el ciclopentanilo ocurre lo mismo, nada más que aquí hay 2 dobles ligaduras y un solo electrón aquí, que están deslocalizados, son 5 electrones los que se comparten. ok, entonces tiene que ser toda la molécula y no solo una parte. Sí, claro. Entonces, normalmente se comparten el número de átomos que está. Si el ciclopentadinilo, ¿cuántos átomos tiene el ciclopentadinilo? ¿Cuántos carbonos? 5. Entonces, cuando ponemos el ciclopentadinilo, le ponemos eta 5, porque los 5 carbonos se pegan, porque está deslocalizada. Si yo pongo el benceno, le pongo eta 6. ¿Por qué? Le pongo eta 6, porque los 6 átomos están deslocalizados. Si yo veo el benceno de ladito, esta es la molécula de benceno y la nube electrónica. La voy a pintar de otro color para que se note un poquito. La nube electrónica... Esto. Y, perdón, esto. La nube electrónica del benceno sería esta. Estarían los 6 átomos de carbono del benceno formando la nube electrónica. Entonces le tendría que poner eta 6. ¿Sale? Y así, en el etileno son 2 los que están deslocalizados en la nube electrónica, entonces ahí le pongo eta 2, no eta 6 ni 4, le pongo eta 2. Entonces son el número de átomos donde está deslocalizada la nube electrónica. En el ciclopentanilo serían 5, en el benceno serían 6 y en el etileno serían 2. ¿Sí? Bueno, Ok, sí, gracias. por ahí otra pregunta que me parece muy oportuna y ahí va, la pregunta oportuna. ¿Dónde ocupamos tris y dónde ocupábamos bis? Eso parece una locura. Yo creo que el que hizo las personas que hicieron la nomenclatura eran unos ociosos que no tenían nada que hacer, ¿no? Cuando nosotros queremos poner 2 ligantes, le pongo di, tri, tetra, penta, hexa. Como siempre lo hemos puesto para muchas cosas. Una persona que habla 3 idiomas es trilingüe, una persona que habla 4 idiomas es tetralingüe. Pero en nomenclatura, en química y coordinación, eso está acotado, es decir, no es solamente así. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos ligantes muy sencillos, entonces respondiendo a una pregunta de una compañera, cuando tenemos ligantes muy sencillos como el agua, el amoníaco, las moléculas que están formadas por un átomo central, como el agua, es el agua y tiene los hidrógenos, el cianuro tiene el carbono y el nitrógeno. O sea, los átomos muy sencillos, vamos a utilizar estas. Pero cuando yo ya tengo cadenas un poquito más largas, o moléculas un poquito más largas, que son la mayoría de los ligantes, voy a ocupar bis. No, en lugar de bi, bis. En lugar de tri, tris. En lugar de tetra, tetraquis. En lugar de penta, pentaquis. En lugar de hexa, hexaquis.
¿sí? Es ahí cuando cambiamos. Sí es lioso, pero simplemente que es complicado, cualquier cosa que tenga más de 3 átomos. Y eso es simplemente una manía de los estos. A ver, jóvenes, una pequeña pausa. Es que estoy aquí viendo un chat que tengo, y es que en algunos otros grupos de la facultad están preguntando si se va a alargar el semestre. Y me están respondiendo oficialmente que lo más probable es que no, pero todavía no es oficial, por una sencilla razón. Con lo de la pandemia tenemos un micro intersemestre, entonces no tenemos mucho tiempo de terminarlo. Entonces se va a analizar si lo alargamos o no. Procuraremos ajustarnos para que no afecte. Tampoco fueron tantos días, entonces no creo que sea muy grave. Pero bueno, nada más era un pequeño paréntesis porque me estaba saltando un montón de mensajes de gente que está preguntando de otras materias y gente que está y contestando, pues el secretario de docencia pues, estamos tratando de ver qué se puede hacer, pero lo vemos difícil. Ahora, la verdad es que con los días que se han perdido, bueno, no perdido, los días que no se elaboró académicamente en las materias, no fueron tantos. Y si nosotros consideramos eso, hay veces que 2 puentes ya están, o 2 o 3 puentes que nos han tocado a lo largo del semestre, es más o menos el mismo tiempo, entonces no creo que sea muy problemático porque siempre a veces vamos ajustados, pero lo logramos solventar. Procuraremos hacer eso en dado caso que no se alargue, pero todavía no es oficial. Pero si alguien tiene esa inquietud porque está saltando por todos lados, pues ahí está respondida. Probablemente no, pero analizamos. A ver si de dónde sacamos tiempo. ¿Alguna otra pregunta de nomenclatura? ¿O de lo que hemos visto ahorita? Entonces, mi recomendación es que vayamos aquí. Aquí lo que tienen que hacer es, de este compuesto, si se fijan, este compuesto es aniónico, el primero es un anión, porque tiene el tiocianato que es negativo, tiene el OH que es negativo, entonces eso le da una carga, un estado de oxidación al rutenio de 2, ya se lo estoy anticipando. Y esto, pues, es cómo tengo que nombrarlo. ¿Cuál tengo que nombrar primero? ¿Cuál tengo que nombrar después? Etcétera. Pero no solo eso. Tengo un número de coordinación de 2, 4, 6. Son ligantes monodentados todos. Entonces tengo un octaedro. Entonces, ya localizado el octaedro, tienen que ver cómo se va a coordinar. Recuerden que el tiocianato se puede coordinar de 2 maneras. El OH, ¿cómo se puede quedar? Entonces, tienen que dibujar todas las posibles isómeros que haya. Aquí tengo un número de coordinación de cuánto y qué posibilidades hay. Aquí tengo un número de coordinación de cuánto y qué posibilidades hay y qué posibles isómeros. Tienen que considerar si tienen contraiones, si se pueden coordinar o no. Entonces van a decir de las 3, cada una todos los posibles isómeros. Y luego para cada inciso solamente van a escoger un isómero, el que a ustedes les gusten, para ponerle nombre. Y eso estamos suponiendo que entonces el estado de oxidación del metal va a ser el mismo. Entonces, esa es la tarea. Entonces, esta para la próxima clase, para que yo la pueda revisar lo antes posible y comentar los principales errores y los aciertos, pues les digo, lo tuvieron bien y ya no hay bronca. Entonces, esto queda para la próxima clase. ¿De acuerdo? Profe, le mandaron unas preguntas al chat. ¿Cómo identifico cuando es cuadrado plano tetraédrico? Karina Villalba. Karina, es una muy buena pregunta, muy acertada. ¿Cómo identifico cuando es un cuadrado o es plano? Primero, si es cuadrado, es número de coordinación 4. Y si es tetraédrico, es número de coordinación 4. ¿Cómo sé cuál va a ser uno y otro? No lo sabes. No lo sabes. Para eso tienes que hacer otras pruebas. Entonces, en este punto de la clase, tú me vas a decir, o puede ser cuadrado, y si es cuadrado va a tener estos isómeros, y si es tetraédrico va a tener estos isómeros. Entonces, me vas a tener que considerar las dos opciones, porque tú no sabes cuál es cuadrado y cuál no. Cuando vayamos avanzando, vamos a ver que hay manera de saber cuál sí y cuál no. Hay varias teorías que lo pueden saber. La más sencillita es la teoría de enlace-valencia, que si ahorita nos da tiempo lo revisamos. Y vamos a ver que ahí podemos distinguir cuándo sí y no. Entonces, si yo estoy viendo un compuesto de paladio o de platino, yo sé que probablemente ese compuesto va a ser compuestos cuadrados. Y si yo veo que es un compuesto de zinc 2, cadmio, mercurio 2, cualquiera de esos elementos, va a ser, lo más seguro, va a ser tetraédrico. ¿Por qué? Lo vamos a ver hasta que veamos teorías de enlace. Ahora no lo puedes saber. Entonces, como no lo puedes saber,
lo que tienes que hacer es considerar los dos. Lo que se trata la tarea en este momento, lo que llevamos del curso, es tratar de ver todas las posibilidades de todos los isómeros. Y eso se logra solo y únicamente agarrando los modelos, dibujándolos, o agarrando la plastilina y los palillitos y empezar a ver, ¿no? No hay forma de hacerlo. Dudas de isomería. Por ahí alguien más tenía una duda. Sí, Escucho. yo tengo una duda. Por ejemplo, en el inciso A hay un tiocianato y también se puede coordinar por el nitrógeno, Sí. pero hay dos moléculas. Entonces, ¿puede ser que una molécula se coordine por el azufre y otra molécula por el nitrógeno? A ver, teóricamente sí. Experimentalmente eso es muy difícil. Experimentalmente es harto complicado, aunque teóricamente sí. Si yo te pido que me digas todos los posibles isómeros, esa es una consideración interesante. Y es una consideración que me parece muy importante. Experimentalmente no, porque ¿cómo hacemos que se coordine por un lado o se coordine por el otro? Normalmente son condiciones cinéticas o condiciones termodinámicas, es decir, o a cierta temperatura o a cierto tiempo de reacción, que de un lado se coordine más rápido, entonces aislamos el producto en sólido y ya en sólido no se reconvierte. ¿Sí? Normalmente en disolución hay equilibrios mucho más rápidos. En estado sólido se restringen mucho los equilibrios. Entonces, si queremos que se conserve en cierto isómero, lo que hacemos es tratar de precipitarlo rápidamente para que ya no se cambie. Entonces, sí, teóricamente sí lo debes de considerar. Ahora, experimentalmente, siendo honestos, ese caso es muy difícil, porque si tú lo pones a cierta temperatura, pues los dos tiocianatos se van a coordinar a esa temperatura, ¿no? Por un lado o por otro, dependiendo de las condiciones experimentales. Entonces, es muy raro encontrar eso, aunque teóricamente es un buen ejercicio. ¿Sí queda Ok. claro? Sí, gracias. Y otra segunda duda. Por Sí. ejemplo, en el inciso C, Sí, el níquel tiene un número de coordinación 4. sí, Entonces, o sea, si queremos poner una isomería de cristalización, o sea, que el agua se salga de la esfera, sí. tendríamos que respetar el número de coordinación metiendo un grupo, bueno, un NO3, o qué es lo que se tiene que respetar, si la carga de la esfera o... Normalmente lo que tienes que respetar es el número de coordinación. Entonces, sacas el agua y metes un nitrato para tener el mismo número de coordinación. Porque si Ok. tú metes los dos nitratos, vas a cambiar el número de coordinación y vas a tener un compuesto diferente. Y es bien importante que la geometría alrededor del metal central es lo que determina la mayor parte de las propiedades del compuesto. Es decir, el color cambia notoriamente si es cuadrado, que si es tetracoordinado o si es pentacoordinado. Cambia notoriamente. Más que ¿cómo se llama? Más que si tiene el agua coordinada o el nitrato coordinado. Para ver el nitrato si está coordinado o no está coordinado, se tiene que ver a través de conductividad eléctrica, porque la conductividad, en la disociación no va a ser exactamente igual. Si el nitrato está coordinado, no se va a disociar. Si si el nitrato está iónico, sí se va a disociar. Entonces te va a dar una diferente conductividad. Sí lo podrías ver. Y también lo podrías ver en espectroscopía infrarroja. Todos estos casos los vamos a ir viendo. En laboratorio lo que decidimos fue que este semestre que no te podíamos estar, una parte muy importante es sacarle el jugo de cómo averiguar que el compuesto que estamos haciendo es ese o no es ese. Entonces, por eso están dando técnicas, por técnicas las cosas, que es una nueva aproximación, porque los métodos de síntesis de compuestos de coordinación son muy sencillos. Pones el metal con agua y le pones el amoníaco, le pones el ligante y se forma. Entonces, no son muy misteriosos, pero sí es más misterioso el cómo saber que está de una manera o de otra manera. Entonces, el respetar el número de coordinación es importante para este tipo de situaciones. Entonces, sí, la respuesta es hay que respetar el número de coordinación. Metes un nitrato y sacas el agua, ¿sí? Como isómero. Perfecto, gracias. Recuerda que para que sea un isómero, tiene que tener la misma fórmula mínima, si no ya se trata de otra molécula. Si yo le meto los dos nitratos y saco el agua, sigue siendo un isómero y también es considerable. ¿Por qué? Porque yo tengo, y si le meto los dos nitratos coordinados y le dejo el agua, es otro isómero. ¿Y qué número de coordinación tendría? 8. El níquel puede tener un número de coordinación 8, número de coordinación 6, perdón. Serían un agua y 3 níqueles, van 4, y los dos nitratos coordinados serían 6. ¿Podría existir ese compuesto? Sí. ¿Y sería un isómero del que está dibujado ahí? Sí. Entonces tenemos un montón de posibilidades, si se fijan. Entonces sacar isómeros, por eso les doy nada más 3, porque sacar todos los isómeros posibles es una locura. Entonces si tienen
los nitratos dentro de la esfera de coordinación y también el agua, ¿qué es lo que van a tener? Se los voy a pintar en el pizarrón, ¿sale? Porque ese es un buen ejercicio. Tienen el metal con un ligante 1, que sería el agua, un agua. Luego tienen el amoníaco. ¿Cuántos amoníacos eran? 3, ¿verdad? Entonces tenemos el ligante 2, 3, y luego vamos a suponer que los nitratos ahora están metidos adentro. Entonces tengo un ligante 3 y van a ser 2. Y todo es una esfera de coordinación. Es un isómero del que habíamos dicho hace un momento, claro, porque tienen la misma fórmula mínima. Pero entonces lo que van a tener que considerar es una geometría octaédrica, porque tiene 6 cosas pegadas. Ay, qué feo me salió. Perdón. Perdón. Es que tengo, o sea, dibujo espantoso, y ya lo saben, y eso los que lo sufren son los alumnos o los maestros cuando yo era estudiante. Entonces yo puedo poner el ligante 1 aquí, luego puedo poner el ligante 2 aquí, el ligante 2 aquí, y el ligante 2 aquí. ¿Sí? Entonces el ligante 2 es el amoníaco, ¿se acuerdan? Es un 2. Esto me da una configuración facial aquí, y luego tengo el ligante 3, que sería un nitrato, y otro ligante 3. Es un 3. ¿Sí? Esa es una posibilidad. Aquí tengo otra posibilidad. Puedo poner el ligante 2 aquí. El 2. Voy a conseguir un lapicito para ver si me puedo este tipo de cosas, que sería como escribir en el pizarrón, sea más eficiente, porque escribir con el mouse es altamente ineficiente. Entonces, si se fijan, ahora, en lugar de tenerlo aquí abajo, lo tengo acá en un lado. Entonces lo tengo ecuatorial, y entonces todos estos ahora ocupan una posición facial, FAC. Eso hace que el ligante 2, el ligante 3, esté acá. Y el ligante 1 esté acá. Entonces, si se fijan, aquí lo que tengo es un isómero diferente de posición. Está coordinado en diferentes formas. Es un FAC y es un MER con respecto al ligante 2. Y lo que tengo aquí es que el ligante 3. Y esto ya nada más considerando el que los nitratos pueden estar coordinados y no ser contraiones. Ahora, si consideran que está como contraión, lo que van a ver es que puede ser tetraédrico. Entonces son otras posibilidades. Entonces cada posibilidad les genera un montón de opciones, ¿sí? Entonces por eso se tienen que analizar muy cuidadosamente todas las posibles opciones, ¿sí? Sí, gracias. Bueno. Otra duda. Si no hay más dudas. En el primero que dibujó, sería el meridional. Sí. Fíjate, vamos a ponerle otro color. El primero que dibujé, este de aquí. Sí. Mira, fíjate. Es una cara del tetraedro. Es una cara. Fíjate, estos 3 están en una cara. El tetraedro, entonces, si está en una cara, es una face, es un FAC. Y el meridional sería este. ¿Por qué? Fíjate, están en un mismo plano, están como en un meridiano. ¿Sí? Están así. Entonces, una cosa es que estén fíjate, en un FAC, este está 90, este está 90 y los otros están 90. Y este está 90, este está 90, pero entre estos dos son 180. Esa es la diferencia. Entonces, este es MER y el otro es FAC. Y el otro es FAC. Ay, ¿qué hice? L. Estos están en una...
Estos están en una cara, a todos a 90, y estos están a 180 y a 90. Entonces el MER y este es el FAC. Vamos a hacer el modelito tridimensional. Vamos a verlo mejor de esta manera. Permítanme un segundo y les comparto. Ay, ¿dónde está aquí? Display rendering. ¿Se ve mejor aquí? Entonces, fíjense. Cuando... Ay, ¿qué le pongo? Si tenemos los tres ligantes iguales, a 90, 90 y 90, pero estos dos están a 180, es un meridional. Si yo pongo esto embebido en una esfera, es como si fuera esto un meridiano. ¿Sí lo ven? Están en el mismo plano, fíjense, están los tres en el mismo plano. Estos tres ligantes están en el mismo plano. Cuando yo le digo aquí, estructuras, clases, coordinación. Uy, ¿dónde lo dejé? No lo encuentro. Bueno, vamos a hacerlo. Construirlo, al cabo es fácil. Si yo le pongo aquí cloro y le pongo aquí nitrógeno, lo que estoy convirtiéndoles de FAC a MER. ¿Cómo es la diferencia? Fíjense, ahora no están en el mismo plano. Si esto es un octaedro, ¿qué quiere decir que es un octaedro? Que yo puedo, entre este y este, pintar una cara, como un triángulo. Esta es una cara del octaedro. Entonces, fijan, este está a 90, este está a 90 y este está a 90. Los tres entre sí están a 90 grados. En cambio, cuando era el MER, estaban a 90, 90 y 180. Me preguntan, profesor, si yo entregué y estoy mal, ¿puedo volver a entregar? Claro, claro, claro. Puedes quitar la entrega y volverlo a subir, y si no se deja entregar la entrega, me pones, este es el bueno y ya está. ¿Sale? Claro, claro. Entonces, queda más o menos claro la diferencia. ¿Sí? ¿Escucho? Sí, ya me quedó claro. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene dudas? Sí, profe. Bueno, yo tengo una pregunta, pero ¿podría regresar al isómero MEC? Claro. Vamos a cambiarlo. Mira, vamos a ponerle que este es cloro y este es nitrógeno. Y vamos a ver si me quedó bien. Ahí. Vamos a poner reglamentar de girar. ¿Lo ves? Aquí está el MER. Sí, fíjate. Ahí está. Sí, sí ¿Cuál lo es veo. tu? Dime. Bueno, es que en el ejemplo que había puesto anteriormente, los ligantes blancos, bueno, eran dos diferentes, dos iguales y uno diferente. Vamos a dibujarlo así, ¿vale? Para que se vea claro. Entonces, en lugar de ponerle, vamos a ponerle uno amarillo y dos blancos. Así es como decías, ¿verdad? Sí, así. Entonces, en ese caso, los blancos estarían en forma cis, ¿no? Claro, Pero también podrían estar en forma trans. claro, sería otro isómero. Ajá, y para escribir su nombre, ¿cómo haríamos referencia a esa parte? Que es el isómero MEC y también el isómero cis. O sea, pones el nombre del ligante, el nombre del ligante, y antes del nombre del ligante le pones FAC, NH, FAC, triamín, y luego cis, dicloro, ¿no? Le pones la isomería de posición, uno con respecto a otro, antes del nombre. ¿Sale? Ok, profe, gracias. Sale.
Sí, esto sería más o menos el ejemplo. Entonces, si ustedes sí agarran unos modelitos y lo pueden hacer, si quieren un programa de computadora que pueden hacerlo, pues tienen que bajárselo y aprender el programa, pero creo que es más tardado. Pero bueno, ustedes deciden. Bueno, ¿alguna otra duda de esto de isomería para que puedan hacer la tarea? Bueno, entonces la parte de isomería es muy importante. Es muy importante porque tiene propiedades muy diferentes, ¿no? Ya lo decíamos, el cisplatino es un anticancerígeno y el transplatino no es un anticancerígeno. Entonces, uno cura la vida, el otro no hace nada. Entonces, cura la vida, no, cura la enfermedad. Mal dicho, cura la enfermedad. Bueno, a veces. Entonces, es muy importante poner ese tipo de situaciones. La isomería es muy importante. A veces es liosa porque pues, hay muchas posiciones y dependiendo de las posiciones. En química orgánica es más sencilla la isomería, o relativamente más sencilla, porque el tetraedro, el carbono es tetraédrico si está unido a 4, si está unido a 3 es trigonal y si está unido a 2 son lineal. Entonces no hay más opciones, pero un metal puede tener un montón de opciones y los ligantes pueden tener un montón de opciones. Entonces la isomería en compuestos de coordinación es mucho más grande que la isomería en compuestos orgánicos, porque la isomería en compuestos orgánicos hay que considerarla toda para poder ver la isomería del compuesto de coordinación, porque muchos de los ligantes son orgánicos, no todos, pero muchos sí. ¿Vamos bien? Bueno, si no hay más dudas, me gustaría empezar a plantear el siguiente tema, ¿sale? Si no hay dudas de esto. Yo creo que las dudas salen cuando hacemos los ejercicios, ¿sí? Entonces, por eso me gustaría que lo entregaran todos de forma más completa la próxima clase y lo revisamos las dudas, todo esto. Si no es eso, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar con el siguiente tema. El siguiente tema es un tema muy simple que ya vieron en algunos lados. Déjenme abrir la presentación. ¿Qué son los modelos de enlace? Los modelos de enlace en química y coordinación. Como ya hemos visto en muchas otras materias, a los químicos y a los físicos les gusta mucho el enlace por una sencilla razón. Porque aprendiendo las propiedades de todos los compuestos es complicadísimo. Y si entendemos cómo están unidos los átomos y las propiedades que hay, podemos predecir comportamiento. Y eso es mucho más útil que aprenderse de memoria o investigar todas las propiedades experimentalmente. Entonces es bastante interesante ese tipo de cosas. Para lo cual, hay muchos modelos de enlace de coordinación. Ustedes ya conocen varios modelos y ya dominan ampliamente varios modelos y ya se los han dado hasta el cansancio y se aburren. Y esos modelos son el modelo del enlace iónico, el modelo del enlace metálico, el modelo del enlace covalente, etc. Esos modelos de enlace son, hay dentro submodelos, ¿no? Por ejemplo, para poder ver el modelo de enlace covalente, pues pueden ver teoría del octeto de Lewis, pueden ver orbitales moleculares, pueden ver el enlace valencia, pueden ver funcionales de la densidad, pueden ver muchas teorías. Aquí vamos a ver en química y coordinación algunas de las teorías. Y para empezar, yo creo que vamos a empezar por lo más sencillo. La teoría de enlace valencia. Y esta teoría, empezaron a manejarla en los años 1920, 1930, un par de científicos importantes, Hitler y London. Y Hitler y London plantearon alguna forma de ver con funciones de onda ¿cómo se llama? Lo que sucedía con la teoría de enlace valencia. Sin embargo, quien realmente dio la luz y la forma práctica de aplicar esta teoría fue Linus Pauling, el famosísimo Linus Pauling. Linus Pauling fue un científico gringo, Linus Pauling, pronunciado en inglés, que se sacó 2 premios Nobel
no solamente un gran científico, también un gran humanista, y entre otras cosas, la definición de electronegatividad y esta teoría es muy completa. Y esta es la teoría de las hibridaciones. Esta teoría, para antes de empezar, me gustaría que viéramos un pequeño video que preparé para inorgánica y que creo que va a dar luz a lo que vamos a hacer aquí con química de coordinación. Entonces los voy a poner, ¿sale? Química inorgánica teoría, coronavirus. Entonces vamos a ver un video para introducir qué onda con esto. Yo creo que es lo más fácil. Material para el semestre 1. Videos. Orbitales híbridos. ¿Dónde está? Aquí está. Ya lo veo. ¿Ven el video, jóvenes? Sí. Hola, ¿sí? A ver si escuchan el sonido, porque a veces hay que compartirlo. Creo que ya lo hice, a ver si escuchan. Bienvenidos al material. ¿Se oye? Sí, se escucha. Va, entonces vamos a ver el video, ¿sale? Y ahora una vez que veamos el video, luego lo discutimos, si nos da tiempo. Si no, lo seguimos en la siguiente clase. Pero es importante que lo vean. Departamento de Química Inorgánica y Nuclear. En esta ocasión les traemos un video para hablar un poco de una teoría de enlace que se llama teoría de enlace valencia. También es conocida como teoría de orbitales híbridos. Para tratar de entender cómo se unen los átomos entre sí para formar moléculas, vamos a tratar de ver un caso particular, que es el metano. Cómo se unen los hidrógenos hacia un átomo central, que es el carbono. Esto es una molécula muy de moda en los últimos años, responsable también de cosas como el calentamiento global, y que tiene una estructura muy definida, que es un tetraedro perfecto con 109,5 grados entre el hidrógeno, carbono, hidrógeno, y las distancias de enlace entre carbono e hidrógeno son 1,09 angstroms. Es una molécula que sabemos que no es polar y que tiene ciertas propiedades que iremos revisando. Para poder entender cómo es el enlace, tenemos que recurrir a modelos. Quizá el modelo más sencillo y más ampliamente difundido es el modelo de estructuras de Lewis, donde hablamos de que los enlaces están formados por un par de electrones que se comparten, un electrón del hidrógeno y uno del carbono. Si nosotros consideramos esto, el carbono tiene 4 electrones, los puntitos rojos, y el hidrógeno tiene un solo electrón en su capa de valencia. En cada enlace se van a compartir un par de electrones, uno del carbono y otro del hidrógeno, dando como consecuencia enlaces covalentes sencillos. Si nos fijamos, esta teoría es muy limitada. Nos dice que para que sea estable la molécula debemos de tener 8 electrones en total sumando. En el metano sumamos 8, 4 del hidrógeno y 4 del carbono, se suman 8 electrones. Pero no nos predice nada acerca de muchas propiedades, en particular de la geometría, que es algo muy, muy importante en las propiedades de las moléculas. Por eso tenemos que recurrir a alguna teoría un poco más sofisticada. Los electrones son puntitos. Eso es lo que venimos viendo desde hace mucho tiempo. Y lo que nos encontramos es que hay teorías mucho más sofisticadas, mucho más modernas, que no solo hablan de los electrones como puntitos, como lo acabamos de ver en la modelo de Lewis. Un modelo ya muy viejo, pero que funciona muy bien, es el modelo de Schrödinger, donde se habla de que los electrones están en orbitales. Y podemos ver que el carbono, el átomo central, va a tener 4 orbitales en su capa de valencia, el S y 3 P. Estos orbitales P están orientados en diferente posición en el espacio, y si nosotros vemos la configuración electrónica del carbono, es 1s2, 2s2, 2p2, y tenemos que considerar únicamente la capa de valencia.
sabemos que a cada orbital le pueden caber 2 electrones. Entonces, el primer modelo que se empezó a llamar la atención para poder entender el modelo de enlace a través de este tipo de ecuaciones o este tipo de orbitales, es decir, pues un electrón de uno de los átomos va en un orbital y el otro electrón va en el mismo orbital, es decir, se comparten en el mismo orbital un electrón del átomo central y un electrón del átomo que se le une. En este caso serían un electrón del átomo de carbono y un electrón del hidrógeno. Para poder hacer eso, nosotros tenemos lleno el orbital 2s del carbono, entonces tenemos que promover un electrón para el orbital 2pz para que tengamos todos los orbitales del carbono con un solo electrón. Y así los electrones de los 4 hidrógenos pueden entrar uno en cada orbital. Este es un modelo que fue lo primero que se planteó. Vamos a ver qué sucedió con este modelo. La idea general es superponer un orbital del carbono con un orbital del hidrógeno. El único orbital que tiene el hidrógeno es el S. Por eso vamos a suponer los moraditos estos que tenemos aquí son los orbitales D, con cada uno de los orbitales que tienen un electrón del átomo de carbono, el S, el PZ, el PX y el PY. Aquí lo estamos poniendo como se superpondrían para poder tener un enlace. Aquí tenemos un eje coordenado y este eje coordenado lo que nos dice es cómo están orientados los ejes. El PZ, PX y PY están orientados sobre los ejes correspondientes y un hidrógeno entraría a uno de esos ejes para interaccionar con el orbital correspondiente y así sucesivamente. Sin embargo, el S tendría una superposición diferente y también una orientación diferente. Esto nos da como resultado un fallo claro. Si nosotros vemos el metano, es un tetraedro perfecto. Los ángulos que hay aquí son de 90 grados, no de 109.5 grados. Todos son ángulos iguales. Eso querría decir que en la superposición del hidrógeno con el carbono de los orbitales S debería ser igual a la del carbono con los orbitales P y con el hidrógeno del orbital S, y eso pues no es así como lo estamos viendo. Entonces esta teoría, usar orbitales atómicos sencillos para poder explicar enlace, falla considerablemente. Es una teoría que no podemos explicar claramente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ha habido muchísimas aproximaciones para poder tratar de entender enlace a través de modelos de Schrödinger. Hitler y London, a la primera mitad, en particular los años 20 hasta 30, estuvieron trabajando en un modelo donde combinaban las funciones de onda de los orbitales atómicos y podían encontrar resultados interesantes. Eso sucedió y funcionó bien, sin embargo era un poco complicado, pero llegó una persona que tenía una intuición química muy grande, Linus Pauling, en realidad es como se pronuncia, y él desarrolló por primera vez la teoría de la hibridación con el fin de explicar la estructura de las moléculas como el metano. Esto lo hizo en un artículo que estoy citando aquí abajo, que valdría la pena que revisara. Este hombre, vale la pena mencionarlo, fue Premio Nobel de Química por todo este tipo de aportaciones. Adicionalmente, es la única persona que ha ganado 2 premios Nobel en distintas áreas, no solo científicas, sino también de la paz. Como es evidente, el considerar unir orbitales atómicos y tal y como lo predice la teoría para átomos de Schrödinger no da un resultado adecuado. Los ángulos de enlace y la superposición no corresponden a las geometrías observadas experimentalmente. Por eso, Pauling lo que hace es tratar de decir otra cosa. ¿Qué es lo que propone Pauling? Lo que dice es, si yo tengo orbitales S y orbitales P, que van a ser los de valencia, que van a participar en los enlaces, realmente estos no son los orbitales puros los que van a participar, sino que vamos a tener una mezcla de orbitales. Yo voy a poder mezclar un orbital S con un P para tener un híbrido, que es una mezcla de ambos orbitales. En este caso sería un orbital SP. Y este va a tener
propiedades diferentes y superposiciones diferentes y una orientación en el espacio diferente a los que provienen. Lo que se propone como primer paso es tomar los orbitales de valencia involucrados, que en este caso son las funciones de onda de cada uno de estos orbitales, y mezclarlas. Mezclar la del S y las 3 del P, PX, PY y PZ. Y ver la función de onda del orbital híbrido para después resolver la ecuación de Schrödinger y encontrar los orbitales híbridos. No vamos a hacerlo de esta manera, no vamos a meternos en la ecuación de Schrödinger, simplemente vamos a hacerlo de forma cualitativa. Entonces, lo que se propone para el metano, que es una molécula muy simple, es tomar un orbital S, que es el de valencia, y 3 orbitales P, mezclarlos a través de esas funciones de onda. Fíjense, simplemente son las sumas y las restas y las combinaciones lineales para poder obtener los orbitales híbridos. Si nosotros hacemos los orbitales híbridos correspondientes, resolvemos la ecuación de Schrödinger, vamos a tener 4 orbitales que vamos a llamar sp3 y que van a estar orientados no sobre los ejes, a diferencia de sus orbitales originarios, que eran los orbitales atómicos. Van a estar orientados, como se muestra aquí en este dibujo, van a estar orientados en equidistantemente lo más lejano uno del otro, de cada uno de estos orbitales, y eso es con una geometría tetraédrica, que es precisamente la geometría que tiene el metano. Si nosotros resolvemos esa ecuación de Schrödinger que les decía y ponemos los orbitales híbridos sp3, los 4 resultantes, saliendo de un mismo punto, de un mismo átomo, lo que tenemos es precisamente una estructura tetraédrica, con sus lóbulos principales, los lóbulos grandes que van a tener la superposición sobre los ejes de un tetraedro a 109.5 grados, como era lo que habíamos predicho, o más bien habíamos observado en el metano. Teniendo eso en mente, podemos extrapolar la misma situación, el mismo análisis, cuando estamos teniendo diferente número de sustituyentes. Por ejemplo, si tenemos el BH3, lo que tenemos es que el boro solamente se une a 3 átomos, no a 4 como el carbono. Entonces solamente vamos a ocupar 2 orbitales P. Si nosotros analizamos esto, pues vamos a tener una situación muy similar. La energía del 2S es un poco menor y la de los 2P un poco mayor. Si nosotros generamos los orbitales híbridos a través de resolver la función de onda con las funciones de onda híbridas que podemos ver aquí, lo que vamos a obtener es 3 orbitales, pero ahora van a tener un carácter P un poco menor, es decir, la contribución de los P va a ser menor que en el caso anterior del tetraédrico, porque solamente vamos a tener 2 orbitales P y un orbital S. Si estamos combinando 3 orbitales atómicos, vamos a tener 3 orbitales híbridos. Si nosotros analizamos este caso del BH3, lo que encontramos es que tenemos 3 orbitales híbridos sp2. ¿Cómo son sus ángulos? Si yo combino el orbital 2s con el 2px, voy a tener un orbital híbrido orientado sobre el eje X. Luego voy a tener otro átomo cuando combino el PY, que va a tener un ángulo diferente, y cuando combino el orbital PZ, vamos a tener otro ángulo diferente. El resultado final va a ser que los 3 orbitales híbridos van a estar orientados también equidistantemente del centro, y esto es con un ángulo de 120 grados, es decir, una geometría triangular. Si nosotros comparamos los orbitales híbridos del boro, que son 3 orbitales sp2, que están a 120 grados, que se superponen con el orbital 1s del hidrógeno, nosotros vamos a ver cómo es el resultado del enlace en esta molécula. Si nosotros analizamos el resultado experimental de cuáles son los ángulos de estas son jóvenes,
Creo que lo acabamos de ver la próxima clase porque se terminó el tiempo, calculé mal. Entonces lo vemos la próxima clase y empezamos a ver este tipo de cosas. De todas formas, yo creo que vale la pena que se hagan la tarea y una vez que se hagan la tarea también resuelvan las dudas, saquen las dudas todas, porque recuerden, hay que resolver las dudas antes de la, ¿cómo se llama? Antes de cualquier examen. Para ver después los primeros modelos de enlace, hacemos un examen. O sea, todavía falta. Una cosa que les quiero decir, jóvenes, no se queden con sus dudas, pregunten sus dudas. Si no me las quieren preguntar en clase, que es razonable, ahí, no. Hay mucha gente que no le gusta decir que la persona sepa que tiene dudas. Yo creo que el que no tiene dudas es porque no pone interés, siempre hay alguna duda. No, entonces, si quieren, escríbanme a ese correo. Ahora, yo les invito a hacer una cosa. No tengo que saber quién es el que me está preguntando la duda, simplemente que tengo que saber la duda. Entonces, si ustedes me escriben con un correo que no sepa su nombre, está bien. Les voy a contar una anécdota. Hace unos años, hace un par de años más o menos, 2, 3 años, les dije esto mismo al grupo, porque a mí lo que me interesa es resolver las dudas, no saber quién me tiene la duda, ¿no? Si sé su nombre, bien. Si no sé su nombre, no pasa nada. Eso es como los haga sentir más cómodos a ustedes. Entonces, les resolvía las dudas y unos alumnos empezaron a poner, sobre todo uno, empezó a mandarme dudas en un correo, yo se las resolvía. Y muy bien, funcionó muy bien. Yo le resolvía las dudas por correo, él le parecía que estaba bien y me decía gracias. Y era todo. Lo que me llamaba mucho la atención era su correo electrónico. Su correo electrónico era quierosermariachi@hotmail.com. Y me escribía desde quierosermariachi@hotmail.com, lo cual me pareció muy simpático el nombre. Y les dije al final del último día del curso, cuando he entregado calificaciones. Y quiero agradecer a quierosermariachi@hotmail.com porque se animó a expresar sus dudas y yo traté de resolvérselas, y por el ingenio del nombre del correo electrónico. Y ya se fueron todos y al final un chavo se quedó y me dice, yo soy quierosermariachi@hotmail.com. Le dije, ¿y de verdad quieres ser mariachi? Dice, no, pero me pareció cotorro el nombre y se lo puse. Entonces, con esa anécdota, pues me despido y seguimos viendo el video en la parte importante y comentamos esto, lo extendemos para química y coordinación. Entonces ya es hora de terminar.